Entonces, somos nosotros, ¿no? Hola, Ezequiel. hola Ivonne. Gracias por estar. No hay, no respondieron los de las otras residencias. Sí, y había algunos que estaban con cuestiones ya, digamos, programadas, que no podíamos programar. Bueno. Y justo acá me está diciendo Rizán que se van a poder, que se van a poder conectar. ¿Qué pasa? No, se la Sofía. O fíjate, Sofía, si se... El corazón. Ahí van las dos. Claro. Ahí está. ¿Ahí? No sé, ¿empezamos? Sí, empezamos. Bueno, un poco lo que habíamos coordinado y la idea de empezar con este espacio es hablar de cuestiones más prácticas y ver más que nada de que empiecen a pensar qué herramientas o qué se puede hacer frente a determinado síndrome. Vamos a hacer un abordaje más general. Tenemos poco tiempo, así que vamos a ir a lo grande y general, y más que nada viendo qué se puede hacer frente a este tipo de situaciones y cómo orientarnos y hacer una evaluación inicial y ver cómo podemos ayudar al paciente. Así que en este primer encuentro vamos a hablar de agitación y la idea es en el próximo hablar de inhibición y de síndromes confusionales, que serían las cuestiones quizás frecuentes y que por ahí están más miedo nos dan porque tampoco tenemos tanta experiencia o tantas herramientas y a veces de la facultad salimos sin tener tanto conocimiento de estas cuestiones. Así que empezamos con una definición que en realidad como síndrome es muy amplio y general. Hablamos de aumento de la actividad motora, donde vamos a tener un espectro bastante amplio que puede ir desde una ligera inquietud hasta una tempestad incontrolable de movimientos.
sumado a alguna alteración en la esfera emocional que puede ser también bastante variable. Puede haber ansiedad, puede haber pánico, puede haber cólera, puede haber euforia. Insisto, es un síndrome tan amplio que los complejos de síntomas que podemos llegar a ver pueden ser muchísimos, y no vamos a poder centrarnos en cada uno. Va a ser diferente un paciente con una manía aguda de un paciente que tenga alguna cuestión médica, clínica, orgánica, de algún paciente que tenga un episodio psicótico agudo. Pero todos pueden llegar a tener dentro de este espectro estos síntomas. No es lo mismo agitación que violencia, y esto hay que dejarlo bien claro. Cuando hablamos de violencia es el uso intencional de la fuerza física, hay una voluntad y una intención de dañar al otro. Y no siempre vamos a tener esta situación, si bien puede llegar a pasar. Un paciente agitado puede tener movimientos caóticos, pero completamente involuntarios. Y vamos a tener que actuar, pero la intención del paciente en ningún momento va a ser lastimar a nadie, simplemente no puede controlarse. Y en cuanto a la etiología, tenemos que tener en cuenta, y lo pongo primero, tenemos un montón de causas clínicas, médicas, orgánicas o toxicológicas que pueden producir estos síntomas. Como aspectos, y hablando de forma general, clínicos a tener en cuenta, para pensar en esta esfera, vamos a ver conciencia alterada, en general desorientación en tiempo, que por ahí creo que ya hablamos un poco cuando veíamos cuestiones de intoxicación, por ejemplo, con alcohol, que puede tener desorientación particularmente en esta rama, y no desorientación, por ejemplo, en persona o en espacio. Un curso fluctuante que me va a orientar más a lo que vamos a hablar después de síndrome confusional agudo. Y si vamos a poder recabar algo de antecedentes y siempre pensar, el paciente puede estar con hipoxia, puede estar con problemas metabólicos, puede estar con encefalitis, puede estar intoxicado, puede estar con abstinencia, puede haber ingerido algún medicamento, etcétera, etcétera, etcétera. Es desafiante en la clínica y en la orientación diagnóstica porque las causas del síndrome son muchísimas. Entonces, una buena semiología, una buena recabación de antecedentes, un buen examen físico nos pueden dar muchos datos y cambiar totalmente la conducta terapéutica. Yendo para el lado de causas psiquiátricas, tenemos los trastornos psicóticos, que en general van a presentarse con una conciencia normal, a diferencia de lo anterior. Van a aparecer alucinaciones fundamentalmente auditivas. Pueden aparecer alucinaciones en las anteriores, pero van a ser también con mucha más frecuencia o visuales, o olfatorias, o de otras áreas. Las auditivas, si bien no son exclusivas, son más características. Y bastante particular las vivencias de influencia. Muchos pacientes con psicosis sienten que algo exterior está controlando su cuerpo, toma control no sienten como voluntarios sus movimientos o sus acciones, lo cual también es una situación que pone en peligro a él y capaz que también a terceros, porque muchas veces no pueden controlar sus acciones, y a veces las alucinaciones dan órdenes, y el paciente en ese estado de descompensación no puede decirles que no. Y bueno, yendo para las cuestiones no psicóticas, muchas veces nos pueden llegar pacientes con ataques de pánico, trastornos de personalidad, que hablamos un poco la vez pasada también, de que por la misma estructura de personalidad muchas veces no tienen otras herramientas o modos de hacer frente a situaciones que lo sobrepasan, y pueden terminar con conductas de este tipo. Por dar un ejemplo, el trastorno límite de la personalidad, se hacen referencia a episodios como micropsicóticos, en los cuales la pérdida del control no es una psicosis en sí, pero al no poder con la situación, su personalidad reacciona de esa manera. Trastornos adaptativos en el caso de que haya un evento muy traumático en el cual no puede hacerle frente, y el trastorno de estrés postraumático, que puede tener estas vivencias de reexperimentar la situación
traumática. Como para dar un panorama general. Punto clave, y lo que sea importante lo voy a poner en naranja, epileptógeno. Es imprescindible resolver la causa somática subyacente, ya que mientras esta persista, la agitación no se va a resolver, y por más que le demos algún tratamiento medicamentoso, no va a resolver el cuadro, inclusive puede tapar los síntomas y retrasar el diagnóstico. Entonces siempre pensar que puede haber algo atrás. La detección temprana va a mejorar la evolución del cuadro, y si intervenimos rápido en estadios iniciales, inclusive se puede evitar un montón de complicaciones o de medidas más restrictivas, más complicadas. Antes de empezar, siempre en urgencia lo esencial es seguridad del paciente, del personal. Cuestiones elementales para tener en cuenta: el ambiente en el cual se va a desarrollar la atención. Cuestiones como los muebles hay que pensarlas. ¿Qué mobiliario va a estar en el escenario en el cual se va a llevar a cabo la entrevista o la atención? En general se recomienda que sean difíciles de mover y pesados para que no puedan lanzarse, o en el caso de que no tengamos esa posibilidad, sí, vamos a preferir una silla de plástico, una silla de metal, por dar un ejemplo. Cualquier objeto que pueda lanzarse o usarse de esa forma también va a tener que retirarse de la escena antes de que entremos en contacto con el paciente. Todo lo que sea decoración, inclusive objetos personales, vamos a tener que tener cuidado de si tenemos aros, es algo que en el medio de la agitación se puede producir un daño respecto a eso. Cables, elementos de curación, si hay cuestiones de enfermería, que haya una tijera, por ejemplo, de curación, hay que tenerla en cuenta. Vidrios, no es un tema menor, por un lado, porque en el medio de la agitación puede llegar a golpearse contra una ventana y lastimarse el paciente, o inclusive usarlo como elemento para lastimar a alguien más. En la guardia, por ejemplo, el consultorio de emergencias del Ragone no tiene vidrios, tiene plástico. Y el tema de puertas es importante, que en general se recomienda que no tengan seguros para poder o retirarse de la escena si se descontrola la situación, para pedir ayuda y ver cómo se acciona. Y también suele ser importante que haya dos salidas. Es importante que el paciente no se sienta acorralado, que quede claro que estamos intentando ayudarlo, y de hecho tener una vía de salida para el personal y eventualmente también para el paciente, para que no se sienta justamente acorralado. El tema de lo que está más abajo de no examinar jamás a un paciente armado, no tiene absolutamente ningún sentido exponernos de esa manera, porque tampoco nos corresponde. Si llega a haber una situación de ese tipo, es dominio de la policía. Nosotros somos personal de salud, no tenemos que intervenir en esa situación. Después que se haya resuelto esa situación, sí, si corresponde una atención del personal de salud, vamos a actuar, pero nunca con un paciente que tenga un arma, nunca a solas, y esto de nunca dar la espalda. Hay que estar atentos porque la situación puede cambiar de un momento para el otro, y hay que prevenir, fundamentalmente. Y pongo ahí la imagen de la lapicera porque armando esto me acordaba de una situación de una entrevista en el consultorio de guardia con un paciente con psicosis, que justamente estaba con estas vivencias de influencia externa que lo obligaban a dañarse a él mismo. Entonces, en un descuido, la lapicera que había quedado en el escritorio la toma y se la lleva hacia el rostro como con intención de dañarse. Entonces ese detalle de una lapicera, que capaz que no la pensamos como un elemento que puede usarse como elemento para generarse un daño, es algo que hay que tener especial precaución, y en función de qué está vivenciando el paciente. De hecho, en ese momento el equipo tuvo que abalanzarse sobre el paciente para evitar que se lastimara. El ambiente se recomienda que sea físicamente confortable, que no haya ni luz ni ruidos muy molestos, retirar los objetos peligrosos, mantener una distancia, evitar interrupciones, y
¿Qué hacemos si viene acompañado? Y ahí tenemos que valorar la situación, porque hay acompañantes, familiares o alguien que lo trajo, que puede ser una bendición tenerlo porque ayuda un montón con, con el abordaje del paciente, y hay muchas veces personas que pueden hacer desastres en las intervenciones, y de hecho va a haber que retirarlos de la escena para que justamente no haya una escalada, un empeoramiento de la situación. Entonces, hay que verlo en el caso a caso. Y hay que valorar el riesgo de escalada, porque si estamos frente a una agitación leve, tenemos que tener en cuenta de que puede pasar hacia una moderada y grave. Entonces tenemos que definir frente a qué grado de agitación estamos ahora, si hay algún indicador de agresividad, que ya lo vamos a ver, qué grado de impulsividad, qué control tiene el sujeto sobre sí mismo, ¿cómo está? Qué acceso a medios que puedan usarse como arma tiene, y qué antecedentes podemos recabar. ¿Qué me tengo que fijar para tener una evaluación de riesgo? Si veo que hay un aumento de la actividad motora gradualmente, si hay gestos y actitudes como amenazas de gritos, si tengo sospecha de que hay algún tipo de intoxicación, si hay antecedentes de conducta violenta, si empieza a hablar cada vez más rápido, aumenta el volumen y tono de voz, usa sarcasmo y hay presencia de alucinaciones, estoy frente a una situación en la cual existe una posibilidad y voy a tener que tener los recaudos posibles. Ahora, si la cosa empeora y de repente empieza a cerrar los puños y mostrarlos, agita el puño cerrado, lo levanta por encima del hombro, golpea la palma de la mano, la mesa o algún objeto, se posiciona en forma de ataque, expande el tórax, ensancha los hombros y busca algún objeto para utilizar como arma, ya estoy entre una situación de violencia inminente y va a haber que actuar en consecuencia. Fíjense que hay muchas cuestiones de gestos y de posiciones, y que no es solamente lo que diga el paciente, sino que estar muy atento a no solo lo que dice, sino cómo lo dice, no solo lo que hace voluntariamente, sino también cuestiones como la expresividad, ¿sí? Y como hablábamos de que pueden haber muchas cuestiones clínicas, tóxicas, metabólicas, también muy presentes, si hay un deterioro de las constantes vitales, si hay una alteración en el nivel de conciencia, y si hay alucinaciones visuales. Cuestiones que me den pautas de un riesgo de que alguna cuestión clínica esté empeorando con rapidez. Y vamos a ver fundamentalmente tres cuestiones básicas, y en este orden. Lo primero siempre va a ser contención verbal. ¿Cómo puedo abordar al paciente y cómo hago el contacto inicial justamente para evitar el riesgo de escalada, que esto empeore, o inclusive muchas cuestiones de agitación se pueden solucionar con esto? Obviamente hay que saber hacerla, entrenarse, y vamos a ver que es importante después de cada situación hacer también como una evaluación con el equipo de qué fue lo que se hizo bien, qué fue lo que se hizo mal, qué se podría haber mejorado, porque así también se aprende. De repente podemos reconocer cuando hice tal gesto, pasó tal cosa y empeoró todo. Cuando dije esto, en realidad me mandé una macana porque el paciente se agitó más. Esta otra intervención que hice de repente lo hizo bajar 10.000 cambios y fue una buena intervención. Vamos a hablar un poco de farmacología y eventualmente como último recurso la contención mecánica. Importante, el comportamiento y los elementos de comunicación preverbales pueden inducir o evitar la violencia. O sea, lo que hagamos puede mejorar o empeorar la situación. Y me voy a centrar mucho en esto porque es capaz lo más importante que se puede llevar hoy. ¿Qué es la contención verbal? Es un proceso complejo, interactivo, en el que se pretende orientar al paciente hasta un estado de calma, tratando de disminuir e incluso resolver el estado de agitación. Hay estados de agitación que resuelven con esto, inclusive que podemos evitar muchas complicaciones. ¿Qué objetivos tiene?
crear una alianza terapéutica, demostrar que estamos ahí para intentar ayudarlo, involucrar al paciente en su propia toma de decisiones terapéuticas, que logre retomar el control de sí mismo el paciente, definir límites de conducta claros de hasta acá está permitido, siempre procurar la seguridad del paciente, del personal y de otros usuarios del sistema sanitario, disminuir la agresividad y informar al paciente qué es lo que le está pasando y hacer todo lo posible para que retome el autocontrol. Y hay una serie de principios, 10 que se mencionan frecuentemente en la bibliografía, de cómo voy a realizar este abordaje. Mucho cuidado con respetar el espacio personal. El paciente agitado que se sienta invadido de repente puede elevar el nivel de agitación. Entonces, inclusive a la hora de acercarse al paciente para establecer un contacto, es importante no hacerlo de espaldas, sino si es posible de frente o por el costado, porque el hecho de que se lleve un susto con la aparición de otra persona puede empeorar las cosas. Entonces, buscar una distancia en la cual no empeoremos la situación y tanto el personal como la persona con la agitación se sientan cómodas. No ser provocativo, que por ahí parece una obviedad, pero siendo situaciones por ahí tan intensas, tan difíciles y que movilizan también un montón de cosas en el personal, hay veces que el personal de salud puede perder el control y esto lleva a toda una cadena de eventos que hacen que se complique todo. Y ahí les pongo un ejemplo que me parece fantástico de la película esa, porque a propósito se da cuenta de que lo que ella haga justamente va a tener un efecto. Entonces hace todo lo que no se tiene que hacer. Lo denigra, no lo deja hablar, se burla de él, lo trata de estúpido y obviamente eso lleva a la escalada que lo descompensa al otro personaje. Entonces, absolutamente nada de esto. Es un paciente que tiene un problema, que necesita ayuda, que tiene algo probablemente grave. No es alguien que está haciendo esto porque quiera molestar. Establecer contacto verbal, presentándonos, diciendo quiénes somos, qué venimos a hacer y dándole espacio a la palabra. Siempre las intervenciones van a tener que ser cortas, concretas y siempre dejando espacio para intentar que el paciente nos explique qué le está pasando. El simple hecho de darle el espacio ya puede ayudar a mejorar la situación. Ser conciso justamente porque muchas veces o puede haber alteraciones de la conciencia o la misma agitación puede dificultar la atención per se. Entonces, a veces decir menos es más, y mientras más concreto sea el mensaje, más claro, mejor recepción puede tener en la otra persona. No tiene sentido irse por divagaciones ni tratar de explicar demasiado, sino ir a lo concreto y a lo actual. Identificar sentimientos y deseos, o sea, qué le pasa, cómo se siente, que trate de explicarnos cómo llegamos a eso, qué necesita, qué se puede hacer por él, inclusive si se le puede ofrecer un vaso con agua o algo de ese estilo para establecer el contacto y demostrar que estamos ahí para intentar ayudarlo puede mejorar mucho la situación. Y que se pueda empezar a abrir la persona y decir qué es lo que está pensando, sintiendo y qué necesita, también nos puede orientar a qué podemos hacer para ayudarlo. Escuchar con atención, el hecho de que la persona se dé cuenta de que estamos ahí tratando de ayudarlo y prestarle atención y de que no estamos en otra y
lo ninguneamos o que no nos interesa lo que le pasa, también puede ir o para mejor o para peor dependiendo de qué hagamos. Estar de acuerdo o estar de acuerdo con el desacuerdo. Y acá esta parte es complicada. ¿Por qué? Porque muchas veces pueden ocurrir que las cosas que nos cuente y que se queje y que le estén pasando sean totalmente comprensibles y le puedo decir, sí, estoy totalmente de acuerdo, veamos cómo podemos solucionar esto. Pero hay veces que es más difícil, por ejemplo, paciente con psicosis que de repente esté con alucinaciones o ideas delirantes y nos pregunte, ¿usted me cree o está de acuerdo con lo que le digo? Nos pone en una situación complicada, porque tampoco está bien que le diga, sí, te creo todo lo que me decís. Inclusive puede ser hasta contraproducente. Entonces tengo que buscar la vuelta de que comprenda que entiendo que para él es importante esto y que él lo siente como real, eh, y que capaz que no me puedo poner a favor de él en cuanto a sus ideas delirantes, pero lo comprendo de que está muy angustiado y voy a hacer lo que pueda para ayudarlo, aunque no lo pueda ayudar a hacer la denuncia contra su perseguidor. En ese sentido, eh, no es fácil, pero se puede. Y justamente para esto se requiere entrenamiento y práctica y contacto con la persona. Y supervisiones posteriores para ver qué se puede mejorar, qué fue bueno, qué fue malo, o de qué forma por ahí alguien con más experiencia lo hubiera abordado la situación. Eh, pero fundamentalmente comprensión, creo que esa sería la palabra. Establecer reglas y límites de hasta dónde se puede llegar. De repente, por ejemplo, si lo que dijimos al principio, paciente armado, no, nunca, jamás. Paciente que de repente vemos que está con estas señales de que puede haber un aumento de la agresividad, decir, no, hasta acá llegamos, si no, vamos a establecer otras medidas, ya sea con fuerza de seguridad o con otras herramientas, pero que quede claro de que eso no es una opción. Ofrecer alternativas reales y transmitir optimismo. Tampoco puedo mentir para salir de paso, porque la mentira tiene patas cortas y de repente minutos después me puede complicar más la situación. Entonces, si el paciente tiene de repente criterios de internación, no le puedo decir, te vas a ir en 5 minutos, porque capaz que hay que internarlo. Y transmitir que hay opciones y que esto se puede resolver. O sea, ahora estás mal, ahora estás así, vamos a ver cómo podemos ayudarte, pero no le puedo decir cualquier cosa y de repente contradecirme a los 2 minutos, porque eso, el paciente está agitado, capaz que tiene hasta algún problema grave como una psicosis, pero no está desconectado, no es alguien que no se va a dar cuenta que le están mintiendo o no le están dando atención o que de repente no le prestan importancia a lo que dice. Informar qué es lo que vemos, qué es lo que pensamos, qué es lo que podemos hacer, cuál es la estrategia que propone el equipo, una devolución para también, si se puede, acordar con el paciente cómo seguimos con el abordaje. Entonces, resumiendo, siempre observar bien y con atención el comportamiento, escuchar activamente, tratar de no interrumpir y que si se hace una intervención sea breve y concreta. El contacto visual también es otro tema porque no tiene que ser ni mucho ni poco. Si es mucho, el paciente se puede sentir intimidado y si es poco, o puede pensar que no le estamos prestando atención o también como una señal de miedo. No hay que presentarse ni como alguien que viene a imponerse, ni tampoco como alguien que tiene miedo y dubitativo. Hay que presentarse con seguridad, con calma y con entereza.
y muchas veces si no se puede establecer desde uno mismo en esa situación ese abordaje, capaz que es preferible salir de la escena y buscar ayuda de alguien más que empeorar la situación. Evitar el uso de gestos bruscos, inclusive cuestiones como tener las manos en los bolsillos puede desencadenar desconfianza en la otra persona. No hacer movimientos ni amenazantes ni defensivos, la expresión facial lo más neutra posible, el lenguaje corporal. Tenemos que tratar de hacerlo consciente y hacerlo medido. La empatía y la actitud positiva pueden ayudarnos a la resolución del episodio. La actitud tiene que ser abierta, tranquila, invitar al diálogo, tratar de que haya cierta privacidad, acercarse al paciente con precaución. Lo que decía antes de evitar el sobresalto y siempre presentándonos y tratando de establecer un primer contacto diciéndoles quiénes somos y qué venimos a hacer. Y se le puede ofrecer comida, bebida o si vemos que esto de el familiar o apoyo puede ayudar a calmar la situación. En general. Y también requiere práctica y revisión y volver a hacerlo. Pero la realidad es que pacientes con agitación pueden verse en cualquier guardia y en cualquier momento les puede tocar, inclusive en una sala de espera puede pasar de que haya un paciente agitado y vernos en la situación de tener que intervenir. Entonces, oportunidades de practicar no nos van a faltar, por ahí siempre está bueno tener en cuenta estas cosas y después revisar, y si tenemos un tercer observador, volver sobre nuestros pasos y ver de qué manera podemos mejorar nuestras intervenciones. Vamos a lo farmacológico. Hay veces que fracasa la contención verbal, que siempre la vamos a intentar al principio, o hay veces que por el grado de confusión o la misma psicopatología, el paciente es más impermeable a la palabra, entonces los abordajes son inefectivos desde ese punto de vista y tengo que buscar otras estrategias. Hay medicamentos que pueden ayudar en diversas situaciones y siempre tenemos que tener en cuenta qué vías de administración tengo disponibles. En cuadros leves o inclusive algún moderado que pueda pautarse algunas cosas, se puede usar vía oral, de hecho siempre va a ser la de elección. Usamos mucho intramuscular, pero sin embargo nunca descarten la medicación vía oral. Es menos invasiva, muchos pacientes lo van a preferir, va a tener sí un comienzo de acción más lento, pero la realidad es que en muchas ocasiones va a ser la de elección en cuanto a seguridad, complicaciones y muchas veces preferencia del paciente también. No a todo el mundo le gustan las agujas. Sublingual está como opción, si bien la realidad es que no hay tanta diferencia respecto a administración vía oral, pero capaz que una absorción un poquito más rápida puede ser útil, ya vamos a ver en qué casos. Intramuscular se usa bastante en emergencia, e intravenosa en realidad la pongo porque existe, pero no se usa prácticamente nunca porque aumenta mucho los riesgos de complicaciones. De hecho, muchos de los fármacos no tienen la aprobación para ser usadas por vía intravenosa y si se llega a hacer, hay que hacer un monitoreo de electrocardiograma muy cercano en cuanto a las complicaciones que pueden haber. Así que prácticamente en estos cuadros no se la usa.
Lo voy a tratar de hacer lo más simple posible porque no podemos explayarnos mucho en cuanto a lo farmacológico. Tenemos básicamente dos grupos que les voy a mencionar porque es lo que van a tener a mano en las guardias. Antipsicóticos típicos y benzodiazepinas. Abajo chiquito pongo antipsicóticos atípicos porque están disponibles en el mercado. Pero la realidad es que la idea es que tengamos herramientas para el sistema público, no están como opción, lo vamos a dejar como existen. Son interesantes, pero no tiene sentido que le hable de algo que no van a tener disponible cuando estén en la situación. Los antipsicóticos típicos los podemos dividir: alta potencia, que es lo que se llaman incisivos, y de baja potencia, que son los que se llaman sedativos. Y las benzodiazepinas, que como grupo aparte van a tener un mecanismo de acción diferente que vamos a ver más adelante. Antipsicóticos típicos. Vamos a poner en este cuadro que quiero que se fijen en el primero y en el último. Clorpromacina y haloperidol como los más representativos de cada grupo. Haloperidol como un antipsicótico típico incisivo y clorpromacina como un antipsicótico típico sedativo. De hecho está abajo el término. Esto después se los dejo igual para que lo tengan. ¿Qué quiero que vean de toda esta información? El haloperidol como antipsicótico incisivo, si se fijan acá en la primer fila, se ve el cursor, ¿no? Sí. Tiene mucho de bloqueo dopaminérgico. Esa acción le va a dar un muy buen perfil como antipsicótico. Pero, al mismo tiempo, me va a dar mucho extrapiramidalismo y hiperprolactinemia como reacciones adversas. Eso lo voy a tener que tener en cuenta a la hora de ver a qué paciente le voy a poder poner y a qué paciente no le voy a poder poner esta medicación. Y si se fijan en estos otros bloqueos muscarínicos, alfa y los antihistamínicos, tiene poca acción. O sea, tiene mucha acción como antipsicótico y tiene un perfil que es poco sedativo. O sea, es un fármaco que me va a ayudar en los casos de psicosis para controlar los síntomas positivos, pero que no lo va a sedar tanto al paciente. ¿Sí? Ahora, el bloqueo D2 también por sí mismo no solamente va a tener una acción específica en los casos de psicosis sobre los síntomas positivos, sino también como acción general dentro de la agitación psicomotriz va a ayudar a disminuir la agitación motora, como acción específica sobre la motilidad. ¿Sí? Vamos a la clorpromacina como un típico sedativo. Van a ver que el bloqueo de 2 tiene poca acción, o sea que como antipsicótico se puede llegar a usar, pero voy a tener que llevarlo a dosis muy altas. Entonces, en general, ya no se lo usa tanto con esa función, sino justamente lo usamos por la acción que va a tener sobre los otros receptores. Tiene mucha acción sobre los receptores que van a dar la sedación. Entonces, este tipo de fármacos van a ser útiles justamente para inducir sueño, calmar y sedar al paciente, pero ya no con tanto perfil antipsicótico. ¿Se entienden hasta ahí los conceptos? Ahora, como tengo más acción de los muscarínicos, los alfa-1 y los bloqueo el antihistamínico, sí, la sedación puede llegar a ser problemática y puede dar acá cuestiones como hipotensión ortostática por la acción sobre los alfa o la acción sobre los muscarínicos, tener todo lo que conocen de efectos de sequedad bucal, estreñimiento o inclusive si se aumenta mucho la dosis llegar a empeorar la confusión, ¿sí? Mucho bloqueo muscarínico puede provocar síndromes confusionales. Entonces, un fármaco que puede ser útil en el episodio agudo, pero hay que tener cuidado de que, lo que decíamos al principio,
mucha sedación puede enmascarar cuadros clínicos que después se compliquen y que el paciente empeore. Se entendió más o menos la cuestión de antipsicóticos. Haloperidol, entonces, vamos a tener como opción comprimidos, gotas y ampollas, básicamente. Entonces, comprimidos lo que más frecuentemente van a encontrar son los de 10 miligramos. En gotas tienen que tener cuidado porque vienen en dos presentaciones distintas de dos concentraciones. Y las ampollas, que a veces son lo que más se usa en la urgencia, vienen de 5 miligramos. ¿Con qué vamos a tener que tener cuidado? Justamente con el bloqueo dopaminérgico, porque puede producir mucho extrapiramidalismo y la hiperprolactinemia. Pero como fármaco sí va a ser muy útil frente a los síntomas positivos de la psicosis, y en el caso de la agitación psicomotriz, aun cuando sea de la causa clínica, me puede ayudar para el control de los síntomas, pero hay que tener en claro que es un tratamiento que en este caso va a ser sintomático, y si no, vuelvo a lo mismo, no soluciono la causa de base clínica, metabólica, tóxica, no estoy ayudando en nada al paciente. Benzodiazepinas, ya conocen las acciones, son ansiolíticos, sedantes, hipnóticos, relajantes musculares y anticonvulsivantes. Muy útiles, fundamentalmente por las acciones ansiolíticas. Si aparece de repente alguien con este síndrome, pero que tiene como base un trastorno de ansiedad, un trastorno de pánico, un trastorno depresivo, alguna situación reactiva, vivencial, que de repente, habiendo intentado ya la contención verbal y vemos que quizás le hace falta alguna ayuda para calmarse porque no está logrando controlarse a sí mismo, las benzodiazepinas en esos cuadros que están quizá más lejos de la psicosis son muy útiles. Y ahí les traigo a colación el tema de lo sublingual. Si en algún momento tienen una benzodiazepina, inclusive es un paciente que en este caso va a aceptar sin problema la medicación, puede ayudar inclusive a optimizar el abordaje de la contención verbal, logrando que tenga esta acción ansiolítica. Se puede mejorar mucho la comunicación. Y como intramuscular, si bien hay varios, les traigo acá el lorazepam como opción de elección, que viene de 4 miligramos por ampolla, fundamentalmente porque va a tener una vida media intermedia, sin metabolitos activos, metabolismo mayormente extrahepático, lo que me va a jugar a favor en el caso de que tenga, por ejemplo, intoxicaciones o abstinencia por alcohol, o en algún paciente que sospeche que tenga un daño hepático, me quedo tranquilo en ese sentido. Es menos lipofílico y la absorción es menos errática cuando se da por vía intramuscular. Porque, por ejemplo, otra opción sería diazepam, también en ampollas para administrar, pero no se absorbe de manera tan predecible como con esta benzodiazepina. Requiere mantenerse refrigerada, pero en general es también la más usada en el caso de emergencia. Y en cuanto a lo que hablábamos de estos que tienen perfil más sedativo, los de baja potencia, vamos a ver que tenemos, si bien la realidad es que a veces se consiguen, a veces no, a veces hay uno, a veces hay otro, tenemos estas opciones fundamentalmente: clorpromacina, levodopa y prometacina, que la traigo a colación, pero en realidad es básicamente un antihistamínico. Es como que demos una difenidramina. No va a tener la acción sobre muscarínicos ni sobre alfa, fundamentalmente es antihistamínico. Pero que en el caso de que esté viendo de que se requiera sedación en este caso y acción sobre esos receptores específicamente, se pueden usar. Inclusive puedo combinar, porque justamente como veíamos en el cuadro anterior, tengo fármacos que van a tener mucha acción sobre un receptor y otros que van a tener mucha acción sobre los otros. Entonces, a veces la combinación puede tener lo mejor de ambos mundos. Un paciente, por ejemplo, con una psicosis, con un episodio de agitación muy grave, puede llegar a requerir combinación que pueden ser de diferentes grupos. Puede ser, por ejemplo, haloperidol más una benzodiazepina, lorazepam, que pueden ponerse inclusive en la misma aguja. O, en el caso de que tengamos un caso mucho más grave, la combinación de los tres grupos: haloperidol,
lorazepam y algún sedativo, por ejemplo, clorpromacina. Hay casos de agitación que son tan graves que aún con ese esquema que nos parece una bomba, apenas logran calmar un poco al paciente. O sea que también hay que evaluar cada caso en particular porque un trastorno de pánico capaz que requiere solamente medio comprimido de clonazepam y una psicosis descompensada grave puede requerir capaz que un abordaje farmacológico más importante. Entonces, y esto ya es un poco pregunta para ustedes, a ver si se van orientando con la cuestión de fármacos. Si tengo un paciente con antecedente de psicosis, ¿qué fármaco voy a preferir o tener de elección o voy a tener más presente? De estos, los antipsicóticos incisivos, por ejemplo, aloperidol. Si tengo a alguien con ansiedad o depresión, ¿qué grupo farmacológico va a ser la base? La benzodiazepina. Si tengo un paciente con intoxicación con alcohol o benzodiazepinas, bueno, no le voy a dar más benzodiazepinas porque me va a aumentar la sedación. Si tengo alguien con abstinencia de alcohol, ¿qué voy a necesitar darle? Voy a tener que darle las benzodiazepinas justamente para tratar la abstinencia, para suplir esa acción del alcohol que está faltando. Intoxicación por algún agonista dopaminérgico, cocaína, drogas de síntesis, NMDA, lo que se les ocurra. Alguien que esté estimulando mucho la dopamina y que dé un cuadro de excitación. ¿Qué voy a...? Se puede usar, pero hay que tener cuidado, porque justamente tengo mucha acción sobre la dopamina y vos le vas a dar un bloqueante. Entonces le podés inducir una abstinencia y mejorar el cuadro. Hay veces que son mejores las benzo en estos casos. Se puede usar, pero con cuidado, solamente si aparece mucha agitación que no puede controlarse o síntomas psicóticos. Hay que tener cuidado con el haloperidol en estos casos porque puede inducir síntomas de abstinencia y empeorar la agitación. Parkinson. ¿Qué no le darían a alguien con Parkinson? Haloperidol. Lo dejamos más parkinsoniano. Epilepsia. ¿Con qué tendrían cuidado? ¿O qué preferirían? Las benzodiazepinas van a ser útiles y cuidado particularmente con los antipsicóticos y más que nada con los de perfil sedativo porque pueden disminuir el umbral convulsivo. ¿Sí? Precauciones generales. ¿Qué me da pauta de que está empeorando las cosas? Disminución del nivel de conciencia, depresión respiratoria, paro, interacciones con los medicamentos o con los tóxicos. Por ejemplo, esto hay que tener en cuenta el tema de ¿con qué llega intoxicado? Eso tengo que pensar a la hora de pensar la estrategia farmacológica. O a lo que decíamos antes, los signos de que está empeorando la condición clínica de base. Hasta ahí con lo farmacológico. No podemos hablar un montón, pero no creo que tenga mucho sentido ahora. Intentamos contención verbal, intentamos los fármacos y aún así no logramos controlar la situación. Ya pasamos a medios mecánicos. Les traigo esto como dato interesante, lo de aislamiento. ¿A qué se le llama aislamiento? Un confinamiento involuntario de una persona sola en una habitación para impedir físicamente su salida. Obviamente va a ser una medida restrictiva y agresiva frente a la persona, y teniendo como objetivo sacarlo del entorno que capaz que lo está alterando, un lugar más tranquilo y alejado del estímulo. Cuando se habla con los enfermeros por ahí que tienen más años en el hospital, antes había salas de aislamiento en el hospital donde justamente paciente agitado se lo ponía en ese ambiente, que la idea era tener un ambiente controlado hasta que pase el episodio de agitación, o se puede hacer algún abordaje farmacológico, se del cuadro y pueda continuar su tratamiento habitual. Ya no se hace esto, pero también si pensamos, capaz que inclusive era prefarmacológica o antes de que tengamos más herramientas,
La realidad es que hay que pensar qué es lo que había. Y me pasó con un paciente con una esquizofrenia que vive en el medio del campo, alejado de absolutamente todo, que en algún momento se quedó sin medicación, se empezó a descompensar y tenía también estas alucinaciones imperativas que o le decían que se haga daño a él mismo o a sus familiares. Entonces la familia en el medio de la nada, sin tener acceso a la medicación, ni a internación, ni siquiera a traslado, a veces recurrían a esto de hacerle en su habitación, controlar los elementos con los que se pueda dañar eh, y tenerlo en la habitación hasta que ceda el episodio de agitación y pueda calmarse un poco, como para decir que cuando no queda otra o cuando no había otra, era una herramienta. Ahora, hay que pensar que es algo restrictivo y no es lindo para nadie. O sea, imagínense la familia esta, por ejemplo, que tenga que hacer eso con el hijo que encima responde bien a la medicación, cuando tiene acceso a la medicación, anda fantástico. Y de repente tener que enfrentarse a esa situación de no tener qué hacer con su hijo descompensado. Como para pensarlo de, de cómo estamos ahora y cómo estábamos antes. ¿A qué llamamos contención física? Es una herramienta excepcional, último recurso y solo cuando las otras estrategias han fallado. ¿Qué vamos a intentar con esto? Evitar los riesgos a la integridad física del paciente y de terceros, teniendo en cuenta que el paciente puede estar seguro. Y muchas veces sirve como ayuda para iniciar el tratamiento farmacológico, que muchas veces en realidad es la base, que muchas veces el tratamiento farmacológico va a resolver el cuadro de agitación y va a servir como tratamiento de mantenimiento. Siempre va a ser algo momentáneo, excepcional, último recurso, y que en el momento en el que no sea más necesario tiene que suspenderse. Muchas veces tenemos elementos para nada apropiados. De hecho, las contenciones físicas muchas veces se hacen con vendas o trozos de tela, pedazos de sábana, que se anudan. Entonces, tenemos que tener en cuenta que pueden aparecer complicaciones, pueden aparecer erosiones, laceraciones, desgarros, y todo lo que se le ocurra secundario a la inmovilización. Y está bien, llegamos a esa instancia porque ya no tenemos otra alternativa y hay que hacerlo. Pero la realidad es que siempre tenemos que intentar de que sea con los elementos adecuados, así como un cirujano no va a hacer una laparotomía exploratoria con un cuchillo de cocina, sino con un bisturí y en un ambiente apropiado. Si vamos a tener que hacer esto en algún momento, la realidad es que tenemos que tratar de que sea con elementos apropiados. Vienen sistemas de contención homologados que están pensados y diseñados para que sea efectiva en la contención de la agitación psicomotriz y sean seguras para el paciente. ¿Por qué? Porque si se ponen a pensar, el hecho de que use una venda que esté anudada hace que se pueda o correr el nudo o que en el caso de que el paciente requiera otro tipo de asistencia y tenga que desatarlo, lleva su tiempo y es complicado. Y todas las complicaciones que veíamos antes de que se puede lastimar, el hecho de que se movilice puede hacer que se lesione, pueden hacer que no es lo preferible, por más de que sea lo que tenemos. Entonces siempre tratar de que apuntemos a lo mejor para el paciente, si es posible. Se ve muy feo.
Y de hecho es traumático para todos, a nadie le gusta esto. Pero sin embargo, hay veces que es tan la agitación y tan poca la respuesta que tenemos a los tratamientos farmacológicos que es necesario, pero si lo hacemos, lo hagamos como corresponde, cuando corresponde, con los elementos que corresponden. Si se fijan, tenemos un sistema acá que es interesante por lo que le decía de los nudos, porque son magnéticas las trabas, o sea, es firme a la hora de contener el paciente, pero también es fácil de sacar y rápido en caso de que requiera, por ejemplo, qué sé yo, entrar a cirugía, poner una vía o hacer otra intervención. Y vamos a tener contención a nivel de los 4 miembros y también se puede aplicar la faja abdominal o en el pecho. En el caso de que lleguemos a esta situación, también hay que tener en cuenta a nivel de servicio. Más allá de todo lo que conlleva esta circunstancia, es algo que va a consumir muchos recursos. O sea, va a ser un paciente que va a tener controles intensivos por el personal, va a ser muy complicado en la situación. Muchas veces vamos a tener que tener sí o sí un consentimiento porque no es una práctica es una práctica invasiva, y si no tengo el consentimiento del paciente, que muchas veces no lo voy a tener porque está en estado de agitación sin poder dar su consentimiento, voy a necesitar el consentimiento del familiar o de alguien. Escribirlo muy bien en la historia clínica, la razón, el motivo, y que dejar en claro de que se intentó todo antes de llegar a esta circunstancia. Y esta aclaración de que lo van a leer cuando vean en la ley de salud mental, de que toda intervención que hagamos no tiene que ser como castigo. Y hay que dejar en claro de que no lo estamos haciendo porque nos gusta, sino porque el paciente no puede controlarse y está en riesgo él mismo o algún tercero. Y hemos quemado alternativas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, preparar el entorno, después una secuencia donde se va a instaurar, vamos a tener que controlarlo y eventualmente retirarlo. Vamos a tener que hacer ciertas observaciones, control de efectos adversos que pueden aparecer y algunos aspectos a destacar. Entonces, identificar factores de riesgo. Siempre un examen físico, ver si el paciente tiene algún síntoma como dolor, infecciones, estreñimiento, evaluar riesgo-beneficio del uso de medicamentos, un poco lo que hablábamos antes de qué voy a elegir como intervención farmacológica, valorar el estado de salud mental, el psicológico, el anímico, si está confuso, tiene una demencia, está desorientado, y valorar contraindicaciones, porque por ejemplo, alguien que tenga una situación en la que no pueda, donde realizar una maniobra de valsalva esté contraindicado, pueda empeorar la situación, voy a tener que tener cuidado de no usar esta medida. Lo que les decía antes, que si voy a requerir algún otro tipo de intervención, tengo que tener cuidado a la hora de establecerlo o que se pueda retirar rápido. Se pueden usar técnicas para distracción, para desviar la atención del paciente, y lo que hablábamos, la seguridad de la escena, que todo lo que pueda ser peligroso como objeto, retirarlo antes. Siempre preferible los materiales homologados, tratar de que sea un ambiente tranquilo, con pocos efectos de estímulos sensoriales, la altura de la cama lo más bajo posible, tener cuidado con lo que haya alrededor, la disposición de los muebles, siempre tener algo para avisar o pedir ayuda. En el caso de que el paciente no esté con una alteración de la orientación, siempre tratar de que presentarse, explicarle
qué día es, qué hora es, dónde se encuentra, por qué se está haciendo eso, qué es lo que se está viendo, qué es lo que se intenta hacer. Decirle que va a ser transitorio porque en ese momento no se está pudiendo controlar y es la medida indicada. eh, y siempre un contacto estrecho. También va a ser algo traumático para los pacientes o la familia la situación. Entonces también va a haber que explicarles por qué se hace, cómo se va a hacer y obtener el consentimiento. Siempre vamos a tener que dejar en claro quién va a liderar el proceso, porque si no está en claro eso, en el caos puede salir todo mal. En la guardia muchas veces no hay personal suficiente en el servicio de emergencia, entonces muchas veces hay que llamar primero a enfermeros, por ejemplo, que estén en sala de varones para que vengan a asistir, porque lo ideal es que haya personal suficiente para el procedimiento. Si de repente son solamente 2 personas, capaz que no va a ser suficiente para controlar el paciente, y lo ideal es que sean 5 justamente para que haya uno en cada uno de los miembros y uno que va a ser el que dirija a nivel de la cabeza. El dispositivo tiene que estar siempre sujeto a algo sólido, nunca algo móvil del mobiliario, nada por el estilo, menos las barandas de los costados de la cama. Y nunca cubrir la cara del paciente justamente porque tenemos que evaluar. Lo que le decía que va a ser muy intensivo para el personal, va a ser un paciente que va a requerir muchos controles, es un paciente que está muy grave y con un sistema que puede generar problemas. Entonces va a requerir controles de parámetros vitales más frecuente durante las primeras horas y se pueden ir espaciando a medida de que pase el tiempo, pero siempre evaluar el estado de conciencia, la observación directa, el control de los pulsos. Muchas veces está lo más cercano al box de enfermería para que cualquier cosa que pase estén atentos los enfermeros. La incorporación de la cabecera justamente porque si le vamos a administrar una medicación que puede producir sedación, existe cierto riesgo de broncoaspiración y asistir las necesidades básicas. En concreto es muy complicado para todo el servicio. Tratar de que el ambiente sea lo más tranquilo posible, identificar y guardar los objetos personales, preservar la intimidad y medir siempre los efectos adversos de la contención, que son muchos. Mantener el contacto verbal, en general siempre se recomienda que sea uno el que dirige y se comunica con el paciente y da las indicaciones y explica. Soporte emocional es un momento clave para trabajar con la familia, los acompañantes, y retirarla lo antes posible. Cuando se interrumpe, en general se hace de forma gradual, se retira, por ejemplo, de un miembro, se espera, se evalúa, de otro miembro, se espera, se evalúa, y se va también, si se instauró un tratamiento farmacológico, se va evaluando la respuesta también con respecto a eso. Explicar también, ya le explicamos por qué tuvimos que recurrir a esa instancia y también explicar de cuáles van a ser los límites cuando se termine el procedimiento y de que en el caso de que se requiera, se lo va a tener que volver a recurrir a esto. Bueno, cuando se haga el retiro definitivo tiene que estar presente al menos 2 personas. Y la valoración posterior. Factores de riesgo, factores predisponentes. Ya con esto tenemos muchos más elementos para hacer un diagnóstico diferencial, repasar la toma de decisiones terapéuticas, involucrar al paciente en la toma de decisiones en la medida de que sea posible y vaya cediendo el cuadro de agitación, revisar y hablar con el personal el tiempo, los espacios, los problemas que hubo, lo que salió bien, lo que salió mal, lo que se puede mejorar, documentar todo y al pie de la letra porque es algo que puede generar problemas legales y de hecho ha pasado porque
Son pacientes graves que pueden tener complicaciones y a veces las complicaciones se las pueden adjudicar al personal. De hecho, personal de psiquiatría y enfermería han tenido problemas con estas situaciones. Siendo que se hizo lo que se tenía que hacer en el momento que se tenía que hacer, por el tiempo que se tenía que hacer, aún así. Y esto de restaurar la relación terapéutica, difícil, porque de hecho muchas veces se prefiere que el personal que siga al paciente no sea el que tuvo que aplicar estos procedimientos, porque trabajar una relación terapéutica, habiendo tenido que decirle no te estás pudiendo controlar y haciendo una manera tan agresiva como puede ser para la perspectiva del paciente, la contención mecánica es, si no imposible, muy difícil. Entonces, en la mayoría de los casos, el profesional que tuvo que ejercer esa acción muchas veces no va a ser porque no puede seguir al paciente. Y para cerrar un poco y pasamos a preguntas, un par de casos clínicos para aplicar un poco todo esto que hemos visto. Paciente varón de 77 años, nivel educativo medio, secundario completo, antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, diagnóstico de deterioro cognitivo mínimo, realizado por el neurólogo hace aproximadamente un año. Llega a la guardia traído a la fuerza y sujetado por sus 4 hijos varones, ya que había roto varias cosas en su casa y se había puesto agresivo con sus familiares. En el examen psiquiátrico se lo encontró vigil, desorientado en tiempo y espacio, hipotímico e irritable. Se observaban alucinaciones visuales, refería que había entrado en una motocicleta a toda velocidad por la puerta de la guardia, tenía delirios con respecto a que le querían robar sus pertenencias. ¿Qué piensan de esto? Está con agitación motora, al mismo tiempo tiene estos pensamientos gigantes, está con esa alucinación visual, y estos delirios. Para mí, podría pensarse una cosa. Un poco raro que aparezca un cuadro psicótico primero de los 77 años. Eso es lo que me llama la atención. Y también sería raro el tema de las alucinaciones visuales, que decíamos que eran más frecuentes en las cuestiones orgánicas, y también es rara la desorientación en tiempo y espacio. Tenemos esos antecedentes que nos pueden llamar la atención y pensar que hay algo metabólico. Tenemos también no habla mucho de antecedentes, pero quizás si no tenemos ningún antecedente en sus 77 años de vida, de ningún síntoma psicótico previo, de que aparezca algo de repente y de la nada, suena por lo menos sospechoso. Lo revisamos. Tensión 150-90, frecuencia cardíaca 80, temperatura 37,8, frecuencia respiratoria 26. Inestabilidad en la marcha, piel y mucosas levemente deshidratadas, crepitantes en base pulmonar derecha. Los estudios de laboratorio mostraron leucocitosis en la radiografía, consolidación de base pulmonar derecha. Un paciente mayor con muchos factores de riesgo, muchas complicaciones clínicas, que de repente hace una neumonía y estamos frente a un síndrome confusional agudo en realidad, con síntomas que en realidad, pensando en una psicosis primaria de origen psiquiátrico, son raros y sin antecedentes y sin ninguna otra cosa. Este es un cuadro de lo que quiero que se lleven como principal de todo lo que hemos hablado, de que muchas veces pensamos primero en lo psiquiátrico y capaz que tiene cualquier otra cosa. Y algo tan tonto, digamos, como una neumonía, como para no comérselo, porque capaz que le poníamos haloperidol lo reservamos. Está bien, solucionamos la agitación psicomotriz, pero está con la neumonía todavía.
Caso clínico 2. Paciente de 28 años llegó a la guardia llevado por la policía porque fue denunciado por los vecinos por andar por los techos de sus casas. Incluso golpeó a uno de ellos. La policía señaló que se había resistido a la aprehensión y que se puso muy agresivo, a tal punto que se lo debió reducir entre 5 personas. En el examen se lo encontró vigil, orientado en tiempo y espacio, hipotímico, irritable. En su discurso refería que volvió el proceso militar y que la policía lo quería llevar para torturarlo, sacarle la sangre y clonarlo porque él recibía mensajes de la KGB. Además comentó que sabía que lo llevaban al hospital para sacarle el chip de la cabeza. Ahora sí, ¿qué piensan con este caso? Tengo mucha imaginación. Bueno, llama la atención que es muy inverosímil, muy rara la película. Muy específico. En realidad yo nunca recibí un paciente así y me llama la atención que te cuente toda esta historia y que esté orientado en tiempo y espacio. No, ese es algo fundamental. Y por eso hacemos tanto énfasis en el tema de que primero hagamos conciencia y orientación, porque nos orienta un montón. El paciente con psicosis habla locuras y nos puede llamar la atención de que nos hable de la KGB, de que lo quieren clonar, de que decimos este paciente está en otro mundo. En realidad está presente, sabe que sos la médica, sabe que hoy es tal día, tal hora, sabe que está en un hospital. A pesar de eso tiene las ideas delirantes, a pesar de eso puede estar escuchando cosas, a pesar de eso puede tener un montón de cuestiones sensoperceptivas en el pensamiento, pero la conciencia no es una de las alteraciones que vamos a ver en pacientes con psicosis descompensadas, y nos orienta un montón. Entonces ese es un punto clave en este caso. Lo revisamos, 130-90 de presión, frecuencia cardíaca 75, temperatura 36,3, frecuencia respiratoria 22. Se dificulta el examen físico por la resistencia del paciente, pero no encontramos nada. Tenía como antecedente principal que luego de la muerte de su padre había comenzado a sufrir episodios de delirios y alucinaciones que se veían cuando cumplía con el tratamiento farmacológico, o sea, tenía un antecedente de un posible desencadenante, tratamientos previos que respondieron, la edad del paciente, también nada que ver con el caso anterior. Su madre, que tenía una historia de depresión mayor, ya tenemos antecedentes familiares, refirió que últimamente no había controlado la medicación que tomaba su hijo, sino que dejó que lo hiciera por su cuenta. O sea, que tenemos un posible aumento en el tratamiento. En el hospital se lo contuvo en 5 puntos y se le aplicó una ampolla de haloperidol 5 miligramos más una ampolla de lorazepam 4 miligramos. Para el manejo de la agitación aguda, sí, muy probablemente se requiera la vía intramuscular, la contención mecánica mientras sea necesaria, pero ahí ya tenemos un antecedente clave, que es que ya tuvo un tratamiento previo que fue efectivo. O sea que también en este paciente estamos pensando en una psicosis, ya podemos ir reiniciando el tratamiento con el fármaco que haya tenido. Y va a haber que trabajar con la familia, trabajar la evidencia, trabajar un montón de cosas durante la internación mientras se compensa. Bueno, como los dos casos claves de cosas que pueden llegar a ver. Les dejo la bibliografía y muchas gracias. No sé si tienen preguntas. Muy clarísimo, sí. Muy claro, muy claro. Justamente mi mayor pregunta era sobre estos casos que tienen un origen más orgánico, como diabetes o que quizás, bueno, siempre, yo no sé, a este grupo no le comenté, pero un caso de una persona con diabetes de, no sé, 40 años de evolución, que estaba ya haciendo diálisis y que llaman al SAMEC por un cuadro de excitación psicomotriz, y al final era una diálisis que venía
haciéndose mal, digamos, él la hacía en su casa. La explicación que me dio a mí el neurólogo era como que estaba intoxicado con sustancias que no habían sido correctamente eliminadas por la diálisis. Bueno, me parece que a veces un médico de familia se puede encontrar. ¿Qué medidas vos tomarías, digamos, como para asegurarte en un caso así, ¿no? Un señor, justo vos diste el ejemplo que yo quería plantear. Alguien que sea como que que la familia nos dice que no consume sustancias psicoactivas, que quizás no tiene antecedentes psiquiátricos, que un hemograma, ¿qué tienen que hacer como primera medida? ¿Qué es lo que...? Es tan amplio las cantidades de etiologías que puede tener que es un Claro. desafío clínico. Es como la emergencia en general. No sabes que te puede caer y puede ser cualquier cosa. Y Claro. ahí se va a ver la experticia y creatividad del intensiva. No hay una batería de estudios que pueda recomendar, de decir a cualquier paciente con agitación le tenés que pedir esto. Va a depender mucho de qué antecedentes puedas recabar, de qué vas a ver en el examen físico, de si vas a detectar algo psicopatológico que tenga, por ejemplo, esto que hablamos de alteraciones de la conciencia que te pueden orientar, alteraciones del ascenso-percepción como alucinaciones o ideas delirantes. Si de repente podemos detectar inclusive en intoxicaciones o hay veces que hasta el tamaño de las pupilas nos puede orientar a tal o cual intoxicación o abstinencia. O en el caso de que podamos recabar, aun cuando el paciente esté confuso, que tenga entre sus pertenencias tal medicamento, ya nos puede orientar, bueno, está haciendo un tratamiento para diabetes, está haciendo un tratamiento con un antipsicótico, está haciendo un tratamiento con antidepresivos y ansiolíticos. Todas esas cosas vamos a tener que verlas y recabar la información y es criterio clínico. Si de repente vemos que es alguien que puede tener una posible traumatismo craneoencefálico, hay que pedir una tomografía, pero hay otros pacientes que no van a necesitar eso. Entonces no hay una respuesta para eso, es muy caso a caso. Claro, por lo menos saber que, o sea, no dar por esto que es psiquiátrico, ¿no es cierto? Empezar por ahí y lo que vos decías de las alucinaciones cuando son visuales, sospechar una causalidad orgánica. ¿Sí? Tal cual. Y digamos, vos cuando dabas los datos de este paciente, también podría ser una hipótesis, una abstinencia, un síndrome de abstinencia. ¿En cuál? ¿El primero o el segundo? paciente de 77 años. Bueno, puede ser tranquilamente que haya algún problema de consumo y que de repente tengamos eso. Por ejemplo, que el consumo de alcohol, que está a veces muy naturalizado, de repente capaz que es alguien que tiene un consumo problemático, consume todos los días, y de repente redujo el consumo o cambió de tipo de bebida y está haciendo una abstinencia. Y estamos frente a un delirium tremens, por ejemplo. Entonces, también va a haber que investigar bien antecedentes y preguntar bien qué medicamentos toma directamente de sustancias que a veces no se las considera, hasta inclusive cuestiones que si no se las pregunta directamente no salen, como estaba tomando tal yuyo y de repente está intoxicado con otra cosa que ni la consideraban como medicamento o como fármaco. Entonces, no es fácil porque hay que pensar en todo. Pero por ahí hay unas herramientas clave, digamos, como estado de conciencia me divide las aguas. El tipo de alucinación me divide las aguas. Los antecedentes son súper útiles si tengo a alguien que me los diga. Ya la edad y sexo me orientan a distintos cuadros. Tengo una pregunta.
En la primera parte que hablábamos de la contención verbal y de los principios, es como que me quedó pensando un montón el tema de estar de acuerdo en el desacuerdo. Y es como que en este último caso clínico, por ejemplo, de este joven de 28 años, si bien entiendo de que es algo que uno va aprendiendo con el tiempo, que es un proceso y es ir construyéndolo, ¿cuáles podrían ser los consejos para esos primeros encuentros ante una situación así? En general, para empezar, lo que hay que intentar no hacer, al menos en un primer momento, es confrontar. O sea, estás hablando cualquier cosa, sos un estúpido, no tenés idea de lo que estás hablando, no, eso no puede ser. Eso no lo hago. Pero en algún momento sí puede ser útil para nosotros como psiquiatras confrontar para evaluar la reacción que tenga, porque eso nos da una pauta de qué tanta efectividad está puesta sobre esa idea y nos da pautas diagnósticas también. Porque hay psicosis en las cuales vos le decís eso no es así y te sigue contando como si nada lo que venía contando, y hay psicosis en las que le decís eso no es así y hay una explosión de efectividad inmensa. Eso es para nosotros. Nosotros confrontamos, pero como medida para evaluar. En un contexto de emergencia, muy pocas veces se lo hace. Y en general el paciente agitado con psicosis no tiene ningún problema en decir esas cosas. Y en general con que tengas una actitud de prestarle atención, de mostrar interés. Y en ningún momento hace falta que le digas estoy de acuerdo o sí, es evidente que eso es así, pero el hecho de estimularte, a ver, cuénteme más de esto de la KGB, porque la verdad me suena raro, pero lo hice con mucha convicción. ¿Puede explicarme? Porque la verdad no lo entiendo. Por ahí, no, con ese tipo de planteos podemos zafar, digamos, de que nos pregunten a veces directamente, ¿usted me cree? Y derivar la pregunta a, por favor expláyese, por favor cuénteme más, o no estoy seguro, no sé, también es una opción. La verdad es la primera vez que escucho de esto. Podría explicarme mejor porque la verdad no tengo conocimiento de esto, soy médico, no. Muchas veces con ese tipo de intervenciones se puede conseguir que el paciente se sienta cómodo y poder seguir evaluando y no evitar confrontaciones. Es difícil en el momento, pero no se puede. Sí, porque, digamos, sin tener esta clase, esta charla, como que me llega, yo ahora estoy pasando por pediatría, entonces piensan, bueno, adolescente que justo me llega aquí y me dice algo así, yo me quedo como, ajá. y todo esto que nombrabas antes, el tema de tratar de repensar un poco qué palabras usamos, cómo decimos, los gestos, particularmente a mí, que yo soy re expresiva, como que me lleva a plantearme un montón de cuestiones, porque lo último que quiero es observar el cuadro o que siga escalando. Es una práctica que es interesante no solamente para este caso, sino en general, porque y eso me encantó que nos dijeron una vez en la facultad, que vos agarres un estudio de un paciente, la cara que ponga ya va a generar una reacción en el otro. A mí particularmente me preocupa más en esta circunstancia no ser como cómplice, porque también como no ponerse en el lugar cómplice del paciente, ¿no? O sea, como no darle toda la razón tampoco. Eso tampoco va a ser terapéutico porque en algún momento pueden, hay pacientes con psicosis que recobran la conciencia de que tienen un problema y otros que no. Pero hay que dejar en claro de que hay un problema que necesita tratamiento. Por más que en ese momento no logre reconocerlo, hay que dejar claro cuál es nuestra función ahí. Somos médicos, estamos tratando de ayudarlo.
de repente a veces tengo en los pacientes con psicosis hay que tratar de detectar qué es lo molesto para él, porque hay pacientes que inician y mantienen tratamiento porque las alucinaciones auditivas son insoportables y la medicación ayuda a disminuir eso. Hay otros que es más difícil porque no reconocen ningún problema y ninguna mejoría en la medicación. Pero por ahí trabajar con eso, lo veo muy agitado, muy angustiado. Le podemos ofrecer un calmante, alguna medicación, o por favor tome asiento, hablemos de esto. ¿Qué le está pasando? Lo veo muy molesto, ¿qué quiere contarme? Ese tipo de intervenciones ya dan pie a un montón de cosas. No hace falta darle la razón para establecer una relación. No sé si hay algo más. No sé de la RISAM, si quieren hacer alguna pregunta o comentario. Bueno, por mi parte, agradecerte, Ezequiel. Me pareció tan claro y tan rico lo que compartiste. Lo mismo vamos a seguir el próximo miércoles, pero agradecerte lo de hoy, que estuvo, la verdad es que muy enriquecedor. Bueno, gracias a ustedes, la verdad, un placer estar acá. Así. Así que bueno, nos vemos. Bueno, ¿está la Vero ahí? Ah, bueno, te dejo a vos del cierre oficial. ¿Cómo? Que te dejo a vos el cierre oficial, digo. Bueno, el cierre hasta la semana que viene, que continuamos. Muchísimas gracias, es re claro, súper práctico, me parece, ¿no? Sí. Súper práctico. Así que bueno. Bueno, para la próxima, preparen casos que los hayan desafiado. Hay que sacarle el jugo, Ezequiel. Y bueno, y gracias a los chicos de RISAM, que bueno, no pudimos hacer mucho intercambio, pero los esperamos de nuevo el miércoles que viene y bueno, la idea es, digamos, aprovechar estos espacios, poder compartirlos a estos recursos. Bueno, hasta el miércoles que viene entonces. Chao, Ivonne. Chau, 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 chau.